Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a su materia de plaguicidas. El día de hoy vamos a hablar acerca del manejo integrado de las plagas y del uso racional de los plaguicidas. En un momento para compartir pantalla y que puedan ir siguiendo el tema el día de hoy. Bien, ahí estamos viendo en pantalla acerca de lo que vamos a hablar. Pues bienvenidos a esta sesión que está dedicada a comprender el manejo integrado de las plagas, por sus siglas MIP, y el uso racional de plaguicidas dentro del contexto agrícola mexicano. Al comenzar nuestra clase, deseo que mantengan una mentalidad abierta para analizar cómo las prácticas actuales pueden evolucionar hacia sistemas más sostenibles, reconociendo la importancia del equilibrio entre producción y cuidado ambiental. En este primer bloque presentaremos la visión general del MIP y de qué manera el uso racional de plaguicidas forma parte de un enfoque holístico que trasciende la simple aplicación de químicos. Es fundamental entender que el MIP surge como una respuesta a problemas reales en la práctica agrícola: la resistencia creciente de las plagas a productos químicos, el daño colateral a organismos benéficos y la contaminación de suelos y aguas. Todas estas cuestiones son aquellas de las cuales partimos y entendemos entonces que a partir de esta problemática se desarrolló un modelo que no se basa exclusivamente en el uso de plaguicidas, sino en la integración de múltiples estrategias para el control de plagas. En México, este enfoque adquiere relevancia particular, pues nuestro territorio presenta diversidad de agroecosistemas y también necesidades productivas específicas. En paralelo, el uso racional de plaguicidas complementa el MIP. Esto lo hace al establecer criterios técnicos para seleccionar, aplicar y manejar los productos químicos únicamente en los casos que resultan indispensables. Esta práctica pues busca minimizar la dependencia de insumos tóxicos, protegiendo a las personas y al entorno, sin comprometer los rendimientos. De este modo, los agrónomos y el productor van a trabajar con información científica y herramientas de monitoreo que servirán para decidir el momento oportuno y la dosis adecuada. Durante la sesión vamos a reflexionar acerca del papel del agrónomo como facilitador de este cambio de paradigma. No basta con conocer las funciones y toxicidades de los plaguicidas, sino que será necesario desarrollar habilidades para diseñar programas de manejo adaptados a cada región, considerando condiciones climáticas, características del cultivo, capacidad técnica de los productores y normativas vigentes. El objetivo será entonces empoderar a los asistentes con una base sólida que les permita implementar el MIP de manera efectiva. Asimismo, revisaremos ejemplos de proyectos y experiencias en México donde se ha aplicado con éxito las estrategias del MIP. Y además, veremos cómo se ha observado con estas estrategias las reducciones en el uso de plaguicidas y mejoras en la fertilidad del suelo y la salud de los agroecosistemas. Estas historias demuestran que la transición entonces es posible, pero requiere voluntad política, recursos de extensión agrícola y colaboración entre productores, instituciones gubernamentales e instituciones académicas. En este primer momento, las invito a cuestionar la concepción tradicional de plaguicida como primera línea de defensa y a considerar el enfoque integral que propone el MIP. Pensemos en la agricultura como un sistema dinámico donde cada intervención
provoca reacciones en cadena y en nuestros esfuerzos por controlar una plaga, debemos anticipar efectos sobre insectos beneficiosos. Finalmente, les propongo que mientras avanzamos, mantengan un registro mental o físico de las dudas y de los puntos de mejora que identifiquen en sus propias regiones o proyectos. Y al finalizar la clase abriremos un espacio de diálogo para que compartan sus inquietudes y experiencias, con el fin de integrar conocimiento colectivo. Con esta visión, demos inicio a la exploración de los fundamentos del manejo integrado de plagas. Y ahora vamos a hablar acerca de los fundamentos del manejo integrado de plagas. Estamos viendo las siglas en pantalla, MIP. Vamos a comenzar hablando acerca de que este manejo integrado de plagas se basa o se apoya en principios ecológicos que reconocen al agroecosistema como un conjunto de elementos interrelacionados. En lugar de enfrentar la plaga como un enemigo aislado, el MIP busca comprender su papel dentro del sistema, sus factores favorecedores, sus depredadores naturales y las condiciones que propician su proliferación. Este enfoque ecosistémico constituye un pilar central, pues permitirá intervenir de manera selectiva y oportuna, minimizando efectos no deseados. Históricamente, el surgimiento del MIP respondió a crisis como la aparición de resistencias tras el uso continuo de un mismo plaguicida y el brote de plagas secundarias que antes mantenían en equilibrio por la presencia de enemigos naturales. Al reconocer que la intervención química indiscriminada puede desencadenar desequilibrios, el MIP promueve la combinación de herramientas de control para mantener las poblaciones de plaga por debajo de los umbrales del daño económico, pero sin erradicarlas por completo. Un componente esencial de este enfoque es la prevención, que abarca prácticas culturales y de modificación del hábitat orientadas a evitar o retrasar la aparición de infestaciones. Estas prácticas incluyen rotación de cultivos, siembras escalonadas, uso de variedades resistentes y manejo de restos de cosecha. En el MIP, la prevención se concibe como la primera barrera contra las plagas, reduciendo la necesidad de intervenciones posteriores de manera más agresiva. El monitoreo sistemático es otra base del MIP, que va a implicar realizar muestreos regulares para evaluar poblaciones de plagas y de sus enemigos naturales. A través de técnicas de muestreo adaptativas de cultivo y la plaga, el agrónomo recolecta datos que permiten decidir si es necesario actuar y, en caso afirmativo, determinar el momento más efectivo. Este seguimiento continuo va a evitar aplicaciones innecesarias y optimizar la eficacia cuando se requiere respuesta. Por otro lado, el control biológico, componente clave, consiste en fomentar o introducir enemigos naturales, depredadores, parasitoides o patógenos, y esto busca mantener las poblaciones de plaga en niveles aceptables. En México, existen experiencias de liberación de insectos benéficos o de uso de microorganismos antagonistas que ilustran el poder del biocontrol. El MIP reconoce la importancia de conservar la biodiversidad útil y de crear condiciones favorables para que estos microorganismos, organismos, puedan subsistir en el agroecosistema. También existe el control físico-mecánico, que complementa las acciones anteriores con barreras, trampas o manipulaciones directas, como el uso de trampas cromáticas para insectos o barreras de malla. Estas técnicas suelen ser de bajo costo y en algunos casos pueden adaptarse a la escala de pequeños productores. ¿Con qué finalidad? Pues la finalidad de que al integrarlas con un monitoreo y prácticas culturales se refuerce la capacidad de gestión sin recurrir siempre al uso de químicos.
Asimismo, es necesario hablar acerca del uso racional de los plaguicidas. Este se ubica como el último recurso dentro del MIP. Solamente se utilizará o deberá utilizar cuando otras estrategias no mantengan la plaga por debajo del umbral de daño y se recurrirá a productos químicos seleccionados. En este contexto, el agrónomo debe elegir con base en la eficacia probada, la especificidad contra el objetivo, que genera un menor impacto ambiental y cumplimiento normativo. Además, la aplicación debería realizarse en condiciones adecuadas y con dosis precisas para maximizar resultados y minimizar riesgos. En México, estos fundamentos se adaptan a a la diversidad de regiones y cultivos. El MIP no es un protocolo rígido, sino una filosofía de manejo que va a requerir flexibilidad y conocimiento local. El agrónomo, que actúa como facilitador de esta adaptación, va a tratar de combinar saberes tradicionales y avances científicos. Comprender entonces estos fundamentos es el primer paso para diseñar programas de manejo integrados, sólidos y sobre todo sostenibles. Sobre los componentes esenciales del MIP. Decimos que el MIP se va a integrar de varios componentes que funcionan en una sinergia para mantener el agroecosistema en equilibrio. El primero es la prevención, que va a involucrar prácticas agronómicas como la rotación de cultivos y la siembra escalonada. Estas van a estar orientadas a interrumpir el ciclo de vida de la plaga antes de que alcance niveles críticos. Estas medidas requieren planificación previa y además conocimiento de la biología de la plaga, así como las condiciones climáticas y las edáficas de la región. El monitoreo, que es el segundo paso, es un elemento fundamental y se realiza mediante muestreos sistemáticos que cuantifiquen la presencia de la plaga y de sus enemigos naturales. Este se hace a través de trampas, conteos en hojas o parcelas muestra y se obtiene información sobre la principal dinámica poblacional. Esta vigilancia va a permitir entonces anticipar picos de infestación y así tomar decisiones informadas sobre cuándo y cómo intervenir, evitando aplicaciones reactivas tardías que puedan ser menos efectivas. El tercer paso sería entonces el control biológico, el cual consiste en mantener o introducir organismos que regulen las poblaciones de plaga. Esto puede implicar la liberación de insectos benéficos, la siembra de plantas hospitalarias que atraen enemigos naturales o la aplicación de microorganismos patógenos específicos. En el contexto mexicano, múltiples estudios han demostrado que el refuerzo de la comunidad de enemigos naturales en cultivos de hortalizas y frutales contribuye a reducir la presión de plagas sin depender siempre de un producto químico. Entonces avanzamos al siguiente componente que sería el control físico-mecánico, que abarca técnicas directas como el uso de trampas cromáticas, las barreras físicas o métodos de laboreo que destruyen ninfas o huevos. Estas acciones suelen requerir intervención manual o mecánica, pero muy específica, pero su uso combinado con el monitoreo y el control biológico fortalece el enfoque integrado. Asimismo, en los cultivos de alta densidad, ciertas prácticas de poda o manejo de follaje pueden reducir los hábitats favorables para plagas. También es necesario que entendamos que el uso racional de plaguicidas aparece cuando los umbrales de daño económico se superan y otras tácticas ya no nos bastan. En esta fase, la selección del producto se basa en criterios de especificidad al objetivo, es decir, que buscamos un menor impacto sobre organismos no objetivo, la compatibilidad con prácticas de rotación de modos de acción y además el cumplimiento de normativas residuales. La aplicación debe realizarse en el momento de ciclo de la plaga más vulnerable, con una dosis precisa y las condiciones meteorológicas adecuadas para limitar la deriva eh, y la proliferación de la misma. La disposición de residuos y el manejo de envases vacíos
Además, va a constituir un componente adicional que va a cerrar este ciclo de responsabilidad. Entendamos que una gestión adecuada em, una gestión adecuada relativa a los envases y restos de plaguicidas va a evitar la contaminación del entorno y va a proteger a las comunidades. Esto incluye, por ejemplo, prácticas además como el lavado triple, la perforación de envases y la entrega en centros de acopio autorizados. Educar a los productores de estas medidas forma parte además integral del MIP. Es necesario mencionar que la alternancia de ingredientes activos dentro del uso racional de plaguicidas es esencial para prevenir o retrasar el desarrollo de resistencias. El agrónomo deberá diseñar esquemas de rotación basados en modos de acción que sean distintos y respaldados por datos de monitoreo sobre sensibilidad de la plaga. Este componente requiere seguimiento constante y ajustes según se detectan signos tempranos de resistencia. Finalmente, la integración de todos estos componentes exige coordinación entre actores, productores, técnicos de campo, investigadores y autoridades. La eficacia del MIP va a radicar en la colaboración y el flujo de información permanente. Como profesor y asesor, entonces les tengo que decir que es su tarea enfatizar la importancia de trabajar en equipo, compartir resultados de monitoreo y ajustar estrategias de manera conjunta, garantizando un manejo integral y adaptado a las condiciones locales. Les dejo unos segundos en pantalla por si quieren tomar captura o tomar nota. Muy bien, ahora vamos a hablar acerca del manejo integrado de plagas, pero dentro de un contexto mexicano. Me hago más pequeño esto. Muy bien, ahí estamos viendo todo ahora sí. México cuenta con experiencias concretas de aplicación del MIP en distintos cultivos y regiones. Las escuelas de campo han sido una metodología participativa que capacita a agricultores en técnicas de monitoreo, control biológico y en el uso racional de insumos. Estas iniciativas muestran cómo el aprendizaje entre pares y la interacción directa con técnicos y especialistas va a acelerar la adopción de prácticas integradas. La diversidad agroecológica de nuestro país va a exigir adaptar el MIP a condiciones muy heterogéneas, es decir, cultivos de grano en el norte, café en las montañas, hortalizas y frutales en valles y llanuras. Cada una de estas zonas va a requerir estrategias específicas. En maíz, la rotación de cultivos de cobertura puede reducir la incidencia de enfermedades del suelo. Por ejemplo, también mencionábamos el café. En el caso del café, la conservación de sombra y la introducción de enemigos naturales van a controlar la plaga de insectos. El agrónomo o agrónoma deberá evaluar clima, topografía, suelos y dinámicas. Todo esto para diseñar programas creíbles y viables, buscando que los resultados de adopción del MIP en regiones específicas tengan una reducción significativa en el uso de plaguicidas sintéticos, que también se mejore la fertilidad de los suelos y que exista un aumento en la población de organismos benéficos. Asimismo, es necesario manifestarle que se han observado o se ha observado con estas aplicaciones un impacto positivo en la salud de los agricultores y también de las familias, pues al disminuir la exposición a químicos, estos beneficios van a servir como argumento para promover la expansión de estas prácticas a nivel nacional y regional. Por otro punto, es necesario hablar acerca de la adaptación de tecnologías de monitoreo. Estas nos pueden servir, por ejemplo, las aplicaciones móviles para registrar datos de campo y sistemas que rastreen brotes de plagas y estos los podemos establecer o ubicar en el sistema MIP moderno. En algunas zonas de México
Proyectos piloto, por ejemplo, han implementado estas herramientas digitales, facilitando la toma de decisiones dentro de un tiempo real y además permitiendo compartir información entre las comunidades. Este componente tecnológico, aunque todavía incipiente, abre nuevas posibilidades para mejorar la eficiencia del manejo integrado. Otro aspecto relevante es la vinculación con mercados. En algunos casos, productores que adoptan el MIP reducen residuos químicos para buscar acceder a las certificaciones de inocuidad o sellos de producción sostenible, lo que les abre oportunidades de valor agregado. Recordemos que el agrónomo debe ser consciente de estas dinámicas de mercado y orientar a los agricultores sobre cómo comunicar prácticas responsables del consumidor final. Los programas de extensión agrícola y los servicios de asesoría deben reforzarse para cubrir territorios amplios en zonas remotas, y la falta de personal técnico podría representar un obstáculo. Por ello, es necesario formar técnicos locales y promover redes de colaboración entre universidades y dependencias gubernamentales. La consolidación de sistemas de apoyo regionales va a ser clave para mantener la continuidad de las prácticas del MIP. Asimismo, el involucramiento de las autoridades gubernamentales en la creación de políticas públicas y subsidios orientados al MIP y al uso racional de plaguicidas es importante. Otro aspecto que no debe descuidarse pueden ser los aspectos relativos a los mecanismos financieros, pues estos favorecen la adopción de tecnologías limpias o la adquisición de trampas y equipos de monitoreo que faciliten la implementación. El agrónomo como actor intermedio puede aportar datos técnicos para diseñar esquemas de apoyo que estén bien dirigidos o canalizados. Y finalmente, la sensibilización de las comunidades rurales y la inclusión de saberes tradicionales en el diseño del MIP va a fortalecer la aceptación del mismo. Muchas prácticas ancestrales de manejo de suelos y cultivos pueden incorporarse como parte de la prevención y el control físico-mecánico. Por eso es importante reconocer y valorar este conocimiento local que contribuye a la pertinencia del MIP y a la continuidad con el paso del tiempo. El siguiente punto sería el uso racional de los plaguicidas. El uso de lo racional de los plaguicidas se activa cuando el monitoreo indica que las poblaciones de plaga sobrepasan el umbral de daño económico y las demás estrategias no bastan para contener el problema. En este escenario complicado, la decisión de aplicar un plaguicida se fundamenta en datos precisos de monitoreo. En estos datos de monitoreo es importante mencionar que son utilizados dentro de la biología de la plaga y en la disponibilidad de productos autorizados para el cultivo específico. No se trata de reaccionar de manera espontánea, sino de plantear la intervención de forma metódica. La selección del plaguicida considera su eficacia comprobada de manera científica contra la plaga objetivo, su menor toxicidad posible para organismos benéficos y para la salud humana, así como su perfil de persistencia en el ambiente. El agrónomo revisa las fichas técnicas, evalúa los límites de residuos permitidos y verifica la compatibilidad con las prácticas de rotación de modos de acción para prevenir resistencias futuras. La dosificación precisa entonces va a ser crucial, pues aplicar más producto al recomendado no incrementa proporcionalmente la eficacia y si se eleva demasiado puede elevar además los riesgos de toxicidad, contaminación y costos innecesarios. El momento oportuno de la aplicación dentro de este tema del uso racional de plaguicidas se define con base en la dinámica del ciclo de la plaga. Muchas veces intervenir en etapas tempranas, que es cuando la plaga está más vulnerable, logra un control más efectivo que tratar infestaciones avanzadas. Asimismo, no deberá olvidarse tomar en cuenta las condiciones climáticas que juegan un papel decisivo, la velocidad del viento, la humedad relativa y la temperatura que van a determinar
la deriva, la absorción por planta y la estabilidad que va a tener el plaguicida como tal. Es importante que recordemos que el manejo seguro implica el uso completo de equipo de protección personal, ropa adecuada, guantes, mascarillas y protección ocular. Además, la preparación de mezcla debe realizarse en áreas bien ventiladas y con herramientas limpias, evitando la contaminación del agua y del subsuelo. De la misma forma, el almacenamiento apropiado del producto químico, pues debe almacenarse en lugares secos y con control de acceso, así como la disposición correcta de los envases vacíos mediante técnicas como el lavado de triple y entrega de centros de acopio autorizados. ¿Qué beneficios nos va a traer entonces el enfoque MIP y el uso racional de plaguicidas? La adopción del manejo integrado de plagas con uso racional de plaguicidas genera múltiples beneficios, sobre todo ambientales, económicos y sociales. Ambientalmente se reduce la carga de químicos liberados en el ecosistema, preservando la biodiversidad y disminuyendo la contaminación de suelos y cuerpos de agua. Desde la perspectiva económica, la disminución de aplicaciones innecesarias y la optimización de dosis implican ahorros directos en insumos y también en mano de obra. Además, al prevenir resistencias, se evita la necesidad de recurrir a productos alternativos más caros. En el entorno social, ayuda a disminuir la exposición de los trabajadores agrícolas a químicos tóxicos y se mejora la salud ocupacional. Además, se reducen enfermedades relacionadas y esto tiene impacto positivo en la calidad de vida de las comunidades rurales, disminuyendo gastos médicos y ausentismo laboral. El enfoque del MIP entonces contribuye a la seguridad alimentaria al generar sistemas más resistentes frente a cambios climáticos y brotes de plagas emergentes. La diversificación de cultivos y la conservación de enemigos naturales mitigan los riesgos asociados al monocultivo y a periodos de sequía. Esta resiliencia se traduce en mayor estabilidad y rendimiento a largo plazo. También es necesario mencionar que en mercados de exportación, la implementación de prácticas integradas y el uso racional de plaguicidas va a facilitar el cumplimiento de estándares de inocuidad y límites a residuos más estrictos. En resumen, el MIP fomenta la innovación y la investigación local al requerir adaptaciones a condiciones específicas. Entonces surge la necesidad de desarrollar nuevas técnicas de monitoreo, de biocontrol y formulaciones más seguras. La colaboración entre actores, es decir, gobierno, academia, productores y sociedad civil, se fortalece dentro de estas técnicas cuando se comparten objetivos de sostenibilidad y el MIP sirve como esta plataforma para articular proyectos de extensión de programas. El agrónomo formado en el MIP está mejor preparado para enfrentar retos contemporáneos de la agricultura. Para ir cerrando, vamos a hablar acerca de los desafíos y oportunidades en la implementación del MIP en México. Pues a pesar de todo lo que hablamos y de todos los beneficios, la adopción amplia del MIP enfrenta desafíos prácticos y estructurales. Uno de ellos es la capacitación técnica, pues en muchas regiones los productores y las extensiones carecen de una formación específica en monitoreo, identificación de enemigos o interpretación de datos. Asimismo, la investigación adaptativa es otra área crítica, pues el cambio climático modifica patrones de plagas y efectos de plaguicidas, por lo que se necesitan estudios que evalúen la eficacia de los métodos MIP bajo condiciones cambiantes. El número 3 que vemos en pantalla son los incentivos económicos. Estos constituyen un reto y una oportunidad, pues sin apoyo financiero que cubra los costos iniciales de la implementación del MIP, como adquisición de trampas o biocontroladores, los productores pueden dudar en cambiar estas prácticas. Es importante mencionarlo. Asimismo, otro aspecto a cuidar será el marco regulatorio, pues este debe actualizarse para favorecer el MIP de manera constante y sobre todo el uso racional de plaguicidas. Esto va a implicar revisar las normas sobre plaguicidas permitidos y establecer plazos de revaluación periódica
de ingredientes activos y facilitar la aprobación de bioplaguicidas, pero con pruebas rigurosas. Por último, estamos viendo el número 5, la integración de conocimientos tradicionales con avances científicos que representa una oportunidad valiosa, pues en muchas comunidades rurales existen prácticas ancestrales de manejo de cultivos y control de plagas que pueden enriquecer al MIP. Como agrónomos, es fundamental escuchar y validar estos saberes, combinándolos con metodologías modernas para diseñar estrategias culturalmente apropiadas y más fáciles de adoptar. Es importante entonces que entendamos finalmente que la participación comunitaria y la construcción de redes de productores que compartan experiencias son claves para sostener al MIP a largo plazo. Las cooperativas, asociaciones o grupos podrán facilitar intercambios de información, compras colectivas de insumos de biocontrol y monitoreo colaborativo. Esta organización social refuerza la opción de prácticas y crea un entorno de apoyo mutuo. Estamos viendo por último en la pantalla las conclusiones y perspectivas de lo que vimos el día de hoy. Como el MIP es un pilar fundamental que constituye un elemento esencial para la agricultura sostenible, al menos aquí en México, pero este requiere un enfoque multidisciplinario con la participación de diversos actores. Asimismo, lo vemos desde un enfoque de balance necesario, pues debemos equilibrar la productividad agrícola con la protección ambiental. Las políticas públicas van a ser la clave para esta transición. Y tenemos que verlo con una perspectiva futurista, como un futuro prometedor. Y decimos que las tendencias apuntan hacia este biocontrol avanzado y que las nuevas tecnologías y sistemas agroecológicos servirán, además de la colaboración sectorial, que este será un factor determinante hacia el éxito. Decimos entonces que el MIP representa no solo una técnica agrícola, sino un cambio de paradigma hacia la sostenibilidad alimentaria en el Estado mexicano. Y con eso concluimos la clase del día de hoy. Yo les agradezco por su tiempo, por su paciencia y por su interés en esta clase. Les recuerdo que estén pendientes de las actividades que consistirán en un cuestionario con las mismas reglas que se han venido manejando en las clases anteriores. Dos intentos, estar atentos a tener una conexión estable para evitar cualquier situación y si se llegase a presentar, me lo hagan saber de inmediato a través del botón de contacta a tu tutor, donde además estoy al pendiente de revisar cualquier duda que tengan respecto al tema que acabamos de ver. Sin más por el momento, les deseo que tengan un excelente día. Gracias.